comenzar con el seminario, en este caso extraordinario, de Yanila. Ricardo va a hacer la presentación, perdón, y la presión para con el expositor del día de hoy. Bueno, gracias. Bueno, grupo Lucilio, compañeros de trabajo, bueno, para mí es todo un gusto presentar a Mukund Malhotra Rao, que él es doctor de la Universidad de Columbia. Inició su estudio como estudiante graduado en India, es ingeniero químico, que se recibió en la Escuela de Ingeniería Química, que es famosa en Tamil Estado también en Estados Unidos, donde en la Universidad de Columbia hizo un doctorado en clima y sociedad, sí, maestría y luego el doctorado posteriormente, trabajando con EdQ, que es, todos los conocidos, Sandra Rigo, los conocemos a ambos y él ha estado aquí en Mendoza varias veces, inclusive ha dado por lo menos un curso que yo recuerdo. Así que es del ambiente. Bueno, posteriormente, obviamente ha tenido becas postdoctorales, beca de NOAA que le ha permitido trabajar en la Universidad Davis, en California, y en este momento tiene una beca de estas becas tan prestigiosas postdoctorales Marie Curie de la Unión Europea, y está trabajando en el CREA, que es el Centro de Ecología y aplicaciones forestales de Barcelona. Y para nosotros, obviamente, todo un gusto y la suerte de tenerlo aquí. Está, obviamente, colaborando con nosotros en todas las tareas fundamentalmente de la red de dendrómetros y algunas otras situaciones que tenemos que resolver, y muy útil que Mukund esté aquí con nosotros. Bueno, Mukund, por lo que dije, ustedes imaginarán que tiene una amplia especialidad fundamentalmente en el tema de carbono, también en la parte de tecnología, ecofisiología, que posiblemente es lo que veamos hoy, y otros campos en los cuales se aplican las ciencias asociadas a la dendrocronología para resolver distintos problemas ambientales. Bueno, hoy día justamente el tema está relacionado con esta situación de que el cambio climático está planteando en nuestro entendimiento clásico fundamentalmente de relaciones biológicas, y es como anteriormente formaba parte de un único evento, pero que pueden estar ocurriendo en este momento desfasados como consecuencia de las situaciones de cambios de temperatura y cambios de precipitación asociados a las sequías. Así que bueno, para nosotros todo un gusto tenerlo aquí. Y bueno, como mencionó Ricardo, hoy también he trabajado bastante en paleoclima y dendrocronología, pero hoy vamos a enfocar más en temas de ecofisiología y el ciclo de carbono. Y bueno, hoy vamos a hablar de dos procesos importantes en árboles: la asimilación de carbono a través de la fotosíntesis y después la acumulación de carbono en biomasa leñosa, el proceso de crecimiento de los árboles. ¿Quieres que te pase las filminas? Sí, bueno, y antes de empezar, tengo muchos coautores quiero, y gracias por eso. Bueno, y antes de empezar con toda la ecofisiología, quería poner este trabajo en contexto, en el contexto del ciclo de carbono global. Y hoy en día, más o menos cada año, el aumento de carbono en la atmósfera es alrededor de 5 gigatoneladas por año, que representa más o menos 2,5 partes por millón por año. Pero lo que estamos viviendo
realmente es un poco más del doble de esta cifra. Y 10% de eso viene por nuestro uso de combustibles fósiles y casi 10% por cambio en el uso del suelo. ¿Y dónde va este dióxido de carbono? Casi unos 25%, un cuarto, va en el océano y más o menos 31% del 11 gigatoneladas, más o menos 3 gigatoneladas, entra en el sumidero de ecología terrestre o ecosistemas terrestres. Y también otra parte importante de dos procesos naturales uno bastante importante. En 1750, cuando empezó la revolución industrial, estuvimos en 278 ppm, y cuando empezamos las primeras mediciones de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, en 1958 en Hawái, en Mauna Loa, perfecto, estuvimos en 315 ppm. Y después, hoy en día, y esa figura hice ayer, hemos llegado a 423 ppm. Pero como dije anteriormente, lo que ha quedado de la concentración de CO2 en la atmósfera solo representa una 46% de las emisiones de dióxido de carbono cada año. Entonces, haciendo unos cálculos, el aumento de dióxido desde 1958 hasta este año es 108 ppm, pero realmente lo que hemos emitido y donde hubiéramos llegado si estos sumidores no han funcionado será 565 ppm. Y esta compensación del océano, del bosques, de humedales, es muy importante porque nos están salvando de impactos de cambio climático mucho más graves que ya estamos sufriendo cada año. Entonces, ahora yendo más al parte de ecosistemas, los procesos importantes en el ciclo de carbono es la fotosíntesis. La primera es la fotosíntesis, el proceso con el cual las plantas absorben dióxido de carbono. Y en fotosíntesis podemos medir el nivel de hoja, pero por esta charla vamos a pensar más en fotosíntesis a nivel de dosel o ecosistema. Entonces vamos a usar la terminología de PPP, en inglés Gross Primary Productivity, PP de productividad primaria bruta, que es la fotosíntesis pero a nivel de ecosistema. Después, la mitad de este carbono que entró los árboles ya con el proceso de respiración, casi un poco más de la mitad vuelve a la atmósfera y un porcentaje de ese carbono al final puede ser acumulado en la biomasa leñosa. Medio ambiente, la sensibilidad ambiental de fotosíntesis, respiración y la acumulación de carbono puede ser diferente. Entonces, si queremos como cerrar el ciclo de carbono, tenemos que medir, entender mejor la fotosíntesis, pero también el proceso final, que es el crecimiento y esta biomasa que queda en la Tierra. Pero la manera que normalmente los módulos que son proyecciones de clima en el futuro están mucho más o tienen una bastante buena representación de la fotosíntesis, asimilación de carbono, y después en la mayoría de los modelos si hay fotosíntesis, hay crecimiento y no hay manera de
que este carbono puede estar en el árbol como carbohidratos no estructurales y después se pierde después de unos años. Si hay fotosíntesis, siempre hay crecimiento, pero puede ser que eso no es el caso y vamos a ver eso más en la charla. Y entender mejor el proceso de crecimiento y biomasa en particular es muy importante porque esta biomasa puede estar en los ecosistemas, sobrevivir décadas y milenios en el caso de estos árboles, también por ejemplo el erce, que es otra especie que puede sobrevivir miles de años. Entonces, pensando más como una figura de concepto, aquí en el eje X tengo clima, una interacción entre temperatura, déficit de presión de vapor, que representa la sequedad de la atmósfera, humedad, y crecimiento y fotosíntesis. En los últimos años han salido bastantes trabajos mostrando que el crecimiento ocurre en un rango o en una ventana mucho más pequeña que, que la fotosíntesis. Que la fotosíntesis puede ocurrir en temperaturas más bajas, temperaturas más altas que el crecimiento. Entonces, tengo dos preguntas para el día de hoy. Si las finologías de fotosíntesis y de crecimiento difieren y por qué. Y la segunda pregunta es si la sensibilidad ambiental de estos dos procesos son similares o diferentes. Y para esta charla vamos a estudiar robles caducifolios templados en América del Norte. La mayor de sitios de monitoreo están en los Estados Unidos. Tengo unas cronos de dendro en Canadá también. Bueno, y para fotosíntesis, pues, usando cámaras finológicas, también vamos a usar satélites y especialmente vamos a usar un índice de fluorescencia de las hojas, de la clorofila de las hojas que emite una señal en el espectro de rojo que está bastante bien relacionado con el proceso de fotosíntesis. Y torres de flujos y estas torres son torres que se pueden solar parcelas de bosques, tienen una altura más grande que el bosque y mide el intercambio de gases y también de agua, o dióxido de carbono y vapor de agua entre el bosque y la atmósfera. Y con lo cual podemos entender cuánto dióxido de carbono está absorbiendo los bosques y también procesos de agua. Y el crecimiento vamos a ver usando dendrómetros de punto, anatomía de madera donde sacamos microcores cada 2 semanas y anillos de árboles. Y quería antes de empezar, saben que mucha gente aquí trabaja en Nintendo, pero quería mostrar una figura de qué es un anillo y especialmente para estos robles que estamos estudiando. Aquí tenemos la corteza y después el ancho total del año 21, hace 3 años, cuando empezamos este trabajo. Y después también medimos el ancho total por muchos años de la vida de estos árboles y también en este trabajo no tengo esta charla, pero también la madera temprana y también la madera tardía. Y para después ver la sensibilidad ambiental del ancho de los anillos. Entonces, para empezar, vamos a usar una red de robles, y estos son de la familia de robles blancos, y comparar la sensibilidad de crecimiento en comparación de la finología de GPP o de la fotosíntesis. Aquí, en esta mapa, se puede ver el este de los Estados Unidos, todas las cronologías que tenemos, y usando satélites, en la parte de la derecha, en la figura, tengo una curva de la fracción de GPP anual
en todos estos sitios y la línea gruesa es el promedio por todos estos sitios y dividido en dos especies de la familia de robles blancas, roble blanca y roble castaño. Y son curvas del hemisferio norte y todos son árboles caducifolios, entonces tiene una forma que ya se puede entender bastante fácilmente porque en el invierno, entre enero y abril, los árboles no tienen hojas, apenas que llegamos a abril, brotan las hojas, empiezan a asimilar dióxido de carbono y este proceso continúa en el otoño en finales de octubre a noviembre. Y para esta charla, la parte más interesante va a ser este periodo entre medio de verano, finales de verano, en agosto, hasta diciembre. Y en este periodo, entre agosto y diciembre, los árboles, como casi 37% de la asimilación total de carbono en el periodo del año ocurre entre agosto y diciembre. Y podemos comparar esta curva de GPP y compararlo con la sensibilidad ambiental del crecimiento. Entonces, para ver eso, usamos el ancho de anillos de todo esto sitios y hicimos como lo que sirve de humedad, el SPA, y después calculamos en el eje Y la fracción de todos los sitios que tiene una correlación significativa con cada mes de humedad desde enero hasta diciembre por el año actual y el año previo. Y lo que vimos aquí es que entre los meses de abril hasta abril, mayo, junio y julio, los árboles, la mayoría de los sitios mostraron una correlación que fue significativa. Y especialmente en el mes de junio, casi 70% de todas estas cronologías tenían una correlación bastante alta con la humedad. Entonces, si hay más humedad y temperaturas no muy altas entre abril y julio, los árboles pueden crecer más. Pero ahora comparándolo, estos resultados con los de GPP que vimos en el diapositivo anterior, si nos enfocamos en las correlaciones entre septiembre, octubre, especialmente que es verano hasta otoño, los árboles no responden a la sensibilidad ambiental con esta temporada. Entonces, ya se puede ver un poco que la sensibilidad ambiental de crecimiento más el primavera hasta la primera parte del verano, pero la asimilación de dióxido de carbono sigue en segunda parte del verano hasta el otoño. Y también hicimos eso tenemos resultados de robles de oeste, de robles de la herencia roja. Ahora queríamos tenemos como una medida por todo el año y no entendemos muy bien cuándo los árboles formaron este año, los procesos con maquillaje. Y por eso elegimos 4 sitios de monitoreo bastante bien distribuidos en el nivel del país. Y tenemos la figura aquí, muestra qué tipo de mediciones hicimos en este sitio de dendrómetros usando satélites, cámaras hidrológicas, y en el tercer y el cuarto sitio también teníamos estas torres que hacen mediciones de dióxido.
un gradiente de temperatura. Eso es el sitio más frío. Después estos dos y después el cuarto es el más cálido. Y los primeros dos, tres sitios reciben más o menos 1000 o más de 1000 milímetros en precipitación al año, que están bastante bien distribuidos todo el año. Y este sitio en California tiene menos precipitación, es un sitio más mediterráneo. Entonces, la mayoría de la precipitación ocurre en el invierno de robles usando este red y también el pretendendo. Para ubicarnos un poco mejor, aquí tengo la metodología de los sitios de los PIS. Y muestra la déficit de presión a lo largo del año. Aquí tengo días del año. Y en los cuatro tiene formas bastante parecidas, que en el invierno, en enero, hay poca DPV porque hay más frío, y en el verano hay más DPV porque hace más calor. Y también, especialmente en este sitio en California, donde no hay lluvia y el aire muy seco, hay muy altas, puede llegar valores muy altas de DPV. Y tengo aquí el medio o la media y también el coeficiente de variación de DPV en cada de los sitios. Empezamos comparando finología de fotosíntesis y con crecimiento. Con el que está en Illinois, en el norte de Estados Unidos, tengo tres figuras aquí. El primero se llama GCC, o un Green Chromatic Coordinate en inglés, que es una coordinada de verdor. Entonces, el valor más alto, más verde, y estos resultados los conseguimos con cámaras finológicas que instalamos en el sitio. Y aquí X es el año o días del año. Y con estas cámaras sacamos fotos cada 15 minutos. Y el patrón que podemos ver aquí es como el patrón muy normal de un bosque caducifolio, donde no hay hojas, los valores son bajos. Después, en la primavera, brotan las hojas, suben los valores. Después, los árboles mantienen estas hojas durante el periodo activo productivo, y después, durante el otoño, caen las hojas. Y estos cambios en el nivel de las hojas también están relacionados con la asimilación de dióxido de carbono, GPP, y podemos ver que hay una bastante buena, o se parecen bastante en estos dos procesos. Y ahora en la tercera figura más abajo, tengo la fracción de crecimiento anual de 18 robles que tenemos en este sitio. Y ahora vamos a dividir la temporada en tres ventanas. La primera ventana es aquí entre mayo hasta junio, donde cuando los árboles, las hojas están brotando, no han llegado a los máximos de asimilación de dióxido de carbono. Los árboles ya han terminado de crecer casi por la división de células y expansión. Los árboles ya han llegado casi por el 40% del crecimiento anual. Después hay una segunda fase donde los árboles siempre
ahora y las hojas siguen emitiendo dióxido de carbono. Entonces, primera fase era cuando hay crecimiento y también estimulación, pero con valores más bajas. Y en principios de agosto, los árboles han terminado de crecer para el año y esta línea, el promedio de árboles sigue echando todo el año, pero los árboles mantienen las hojas y siguen absorbiendo dióxido de carbono. Entonces, en esta tercera fase del año, hay poco crecimiento, pero asimilación sigue. Y vimos resultados bastante parecidos entre todos los sitios, entonces vamos a ir al cuarto sitio que es el más seco y también recibe precipitación durante. Cosa diferente en este sitio, si teníamos este torre que mide intercambio de gases en el mismo nivel, en lugar de usar satélites, sentido porque tenemos todos los meses en el nivel del sitio. Y también vimos estas tres fases, pero con valores diferentes en un sentido, o tiempo. En la primera fase hay crecimiento, cuando las árboles apenas están brotando hojas, en un fase siguen juntos, están sincronizados, y en tercera fase, especialmente en este sitio, hay una fase bastante larga donde los árboles no están creciendo, pero las hojas están de carbono. Aunque en este sitio, porque no llueve en el verano, podemos ver que los valores no son tan altos, pero las hojas están ahí en el árbol y hay un poco de asimilación. Entonces, lo que hicimos después para comparar los cuatro sitios, aquí solo muestro el promedio por todos los termómetros que tenemos en cada sitio y usando las cámaras también. Entonces, aquí el primer sitio ya es en un gráfico. Este se viene de las cámaras finológicas. Esto es el verde claro. Verde oscuro es la asimilación de dióxido de carbono, GPP. Y en púrpura tenemos el crecimiento, fracción de crecimiento anual. Y después podemos calcular el valor acoplamiento entre fotosíntesis y crecimiento. Entonces, eso lo definimos en esta fase donde hay crecimiento, pero las hojas están empezando a hacer fotosíntesis, más este periodo donde el crecimiento ya se terminó para el año, pero el fotosíntesis sigue. Entonces, el 1 y el 3, y estamos sacando el parte 2 segundo, donde los procesos siguen sincronizados. Entonces, en este sitio, 66% el primer fase y el tercer fase juntos representan 66% de la duración total de length of season, la duración total productiva o activa. Entonces, y eso representa 34%, la fase segunda, y los sitios. Y otra cosa que se puede ver bastante fácil, sin mezcla de oscura de GPP. Entonces, eso significa que siempre el crecimiento de fotosíntesis. Y estos números cambian un poco entre sitios. Estamos yendo desde el sitio más frío hasta el sitio más cálido. Entonces, hay como varias
vamos a hacer esa variación ahora. Entonces, tenemos que ver la actividad ambiental de los procesos de crecimiento y procesos de fotosíntesis. Y para eso usamos los sitios donde teníamos dendrómetros para crecimiento. No, 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 no. Sí. Bueno, primero que podemos ver es como la relación normal entre temperatura y dPV es una relación exponencial, pero todos los puntos en verde son valores de GPP. Más oscuro en verde y burbujas más grandes significa más asimilación de dióxido de carbono. Y lo que vemos es que el GPP, los máximos valores en este sitio ocurre entre 12 y 15 grados y con alrededor de 0.8 kilopascal. Y después, ¿cuál es la ventana ambiental donde crecen los árboles? Y aquí voy a agregar puntos en árboles. Sí, aquí he agregado puntos en púrpura que muestra dónde crecieron los árboles. Siempre los árboles crecen con temperaturas más bajas y también eso de la asimilación de dióxido de carbono. Y vimos estos tres y las diferencias en medio son estadísticamente significativos y también vimos patrones muy similares en el otro sitio también, con un poco más de dispersión. Y después, hace dos queremos ver cuál es o qué puede causar este desacuerdo entre el crecimiento del GTP. Entonces, en los números que tenía antes, que mostrar entre la duración de la temporada total activo, cuál es el periodo o el porcentaje del periodo donde los dos procesos fueron desacoplados. Y vimos una bastante buena relación entre la coeficiente de variación de dPV aquí en el eje X a comparar estos dos procesos. Y lo que vimos es esta correlación o esta relación lineal que dice que si hay más variabilidad entre un año, en el DPV del año, eso puede causar más desacoplamiento entre fotosíntesis y crecimiento, que también tiene sentido que si durante el año el clima no varía mucho, los dos procesos, pero si hay un periodo muy seco y un periodo húmedo, un periodo muy frío y periodo caliente, tal vez eso como causa más desacoplamiento. Entonces, y porque tenía muy solo resultados con el ah, no.
no funciona el reloj. Ah, Solo teníamos resultados mayormente usamos dendrómetros, pero dendrómetros es como una medida externa del árbol y queremos averiguarnos qué nivel de células. Entonces, uno de los sitios sacamos microcores cada 2 semanas y comparamos estos resultados con los de los dendrómetros. Y por ejemplo, eso es el ancho de anillo normal de los robles. Temprana en vasos grandes, vasos más pequeños en la madera tardía. Y empezamos, eso es el invierno, llegando a la primavera, solo vimos el anillo del año previo, el de 2020 o 2020. Después, cuando llegamos a la primavera, vimos nuevas células formando. En abril aquí hay una banda de células nuevas de la madera. Hay todo el anillo o toda el parte de la madera temprana. Entonces, sí, todo el early work. Y después, cuando llegamos a junio y julio, o en principios de junio, ya vimos que el árbol cambió de ser, estaba produciendo esta madera temprana y cambio para el tipo de madera tardía. Y después en finales, en julio, ya vimos que casi toda la madera temprana y tardía los árboles ya habían formado esta parte. Y cuando llegamos a agosto, los árboles están absorbiendo dióxido de carbono. Vimos el nivel de las células que no hay crecimiento nuevo en los árboles. Entonces, las conclusiones que tengo ahora. Que lo probaste en PowerPoint, ¿no? Sí. No en Google. Ahora. Bueno, conclusiones. Mientras que pueden disfrutar la vida de bosque a lo largo de un año, que funcionan, pero lentamente, tal vez. Bueno, voy a sacarlas. Sí. La primera vemos el crecimiento a baja cantidad fotosíntesis de emisión de carbono. Cuando los casos científicamente usamos la terminología de temporada de crecimiento sin realmente definir qué queremos decir con crecimiento. Es crecimiento, células nuevas, expansión, aunque no está ocurriendo la fotosíntesis, o si estamos refiriendo a fotosíntesis, tal vez mejor decir temporada de fotosíntesis o asimilación y también
y la temporada de crecimiento, creo que tenemos que empezar a definir estas terminologías mejor porque no en todos casos, o en unos casos, temporadas sí pueden variar. Y el crecimiento se produce con bajo de carbono. Y lo que vimos en los sitios que estudiamos es es aumenta este desacoplamiento entre fotosíntesis y crecimiento de los árboles. Bueno, ya casi terminado. Bueno, y hablando de con todo este ciclo de carbono global, porque los árboles están secuestrando casi 31% de nuestras emisiones anual. Pero lo que no sabemos es hasta cuándo van a hacer este favor. Muchos de los modelos climáticos que usamos, como comenté antes, síntesis. Y la mayoría de los modelos muestran que el sumidero de carbono terrestre como sigue las tendencias de la temperatura y eso significa como un mundo muy verde. Pero lo que estamos viendo hoy en día están ocurriendo más procesos de mortalidad y también otras relaciones con insectos, incendios. Y entonces, aunque en los modelos sí hay un poco de variabilidad, incluyendo unos modelos que muestran productividad más bajo que tenemos hoy en día. Muchos de estas proyecciones tal vez son un poco más optimistas que pueda ocurrir con el cambio climático y aumento de temperatura y de PB. Y hablando de lo que está pasando justo hoy en día, porque el CO2, la concentración de CO2 está aumentando, subiendo cada año, pero como hablamos, los sumideros están absorbiendo una fracción. Entonces podemos calcular el aumento cada año en el parte que queda y también lo que fueron al océano y también ecosistemas terrestres. Después de hacer todos estos cálculos, el aumento en de carbono. Y un razón muy grande fue incendios, especialmente en Canadá, que fue como el emitor el tercer emitor más grande en el mundo solo de dióxido de carbono, porque quemaron una cantidad de bosques muy, muy grandes en Canadá. Entonces, yo creo que eso es muy preocupante porque eso significa que si hemos entrado en otro
tipo del mundo donde cada año este incremento no fue porque hemos empezado a emitir más dióxido de carbono, porque 2023 y 22 fueron bastante similares, pero especialmente ecosistemas terrestres tal vez han cambiado en su manera de funcionar. Y, bueno, tenía otro GIF, pero no para terminar la charla. Y para entender estos procesos mejor, yo estoy trabajando con colegas en armar una red donde tenemos una red de torres de flujos pareada con dendrómetros y así en el mismo nivel de dosel, procesos de absorción de dióxido de carbono y el crecimiento, y también usando el ciclo de carbono en el bosque para realmente ver cuánto fue la asimilación y cuánto va a quedar cuánto de este carbono puede quedarse en el bosque a lo largo de años o décadas. Y bueno, estoy en eso por ahora. Y vamos a ver. Muchas gracias a mucha gente que me han ayudado a colectar todo, irme también Fundación Williams para el apoyo en aquí. Y bueno, si tengo tiempo, preguntas. Muy bien, linda, excelente la charla. Eh, Preguntas. Aprovechamos para un montón de dudas. Sí, Bueno, muchas gracias por la presentación, súper interesante. Yo tengo una duda en esto que vos hablas de que en la fotosíntesis. En base a lo que estamos viendo con Ricardo en cuestiones anatómicas en ERCE, lo que nos está indicando la anatomía cuantitativa es que la densidad máxima de un anillo no necesariamente, veíamos antes, anillo antes, cuando veíamos, hacíamos relaciones clima-crecimiento, marcaban ciertas relaciones, cuando empezamos a ver densidad, está mostrando un desfasaje que nosotros todavía nos sigue extrañando, de que la densidad máxima de un anillo, o sea, lo que vemos en el leño tardío, está asociado más a las condiciones de finales de verano, comienzos del otoño. Un poco podría ser esto, y la pregunta es, en los cores, o sea, los tarugos, ustedes midieron el espesor del leño tardío, pero no, o sea, porque uno mide división celular, expansión, pero después hay que ver el proceso de lignificación, ¿no? Sí, cómo sí. se van formando las paredes de esas fibras del leño tardío. Sí, cuando el microcore es especie, no sé en qué especie, porque creo que en gimnosperma mucho más común los procesos de lignificación ocurren después de la expansión o la formación, divisiones, pero al menos en los robles, porque eso también pensamos cuando los árboles producen las células, después las paredes no cambian mucho, pero eso puede ser el más común, está desfasaje. No, yo para ver si podía haber algún tipo de vínculo que explicara, o sea, porque en definitiva el crecimiento terminó, pero el árbol sigue haciendo fotosíntesis. Entonces ese carbono que va a reserva, va Sí, a a reservas. Creo que eso es también es mucho más complejo estudiar carbohidratos no estructurales, pero hay unos trabajos que muestran que cuando no están creciendo en, en los tallos se puede ver una acumulación de azúcares relacionados a esto. Y están guardando estos árboles, empiezan a crecer antes de que hojas, y también usan esto para el crecimiento primario, que expandir las hojas y todo eso también necesita energía, y están guardando eso para estos procesos. Pero no logramos medir concentración de carbohidratos.
Sí. Bueno, situación para coníferas, ¿te ha reportado si es similar o si sabes Yo de he algún visto unos trabajos, creo que depende del sitio. De los trabajos que he visto en el Mediterráneo puede ser muy desacopladas, pero creo que no con el red de dendrómetros y tal vez con instalando cámaras finológicas, que es un poco más accesible en términos de fondos, creo que podemos empezar a ver eso, pero yo pienso que no sabemos, sabemos esta parte muy bien. Hay muchas cosas para hacer. ¿Es necesaria la cámara tecnológica o con la imagen satelital va bien, digamos? Bueno, creo que, bueno, una cosa del nivel de medición y en ese sentido prefiero tener la cámara ahí para realmente ver, tener las fotos también, que eso ayuda, pero por ejemplo en uno de los sitios, dos sitios donde usé satélites, la relación está bastante buena y ahora hoy en día hay unos satélites, por ejemplo, de PlanetScope que tiene resolución de 30 centímetros. 30 metros. 30 metros, no, 3 metros. 30 metros. Otra 3. 3 metros o 3 metros, pero es una compañía privada y hay que pagar, pero espero que pronto vamos a tener. Bueno, creo que si no tenemos cámaras, al menos con los dendrómetros, estamos más viendo qué está pasando actualmente. Y ahora hay mucho más satélites que para comparar qué pasó en los 80s. En el caso del trabajo, ¿qué satélite, de qué imágenes De usando? Tropomi de Sentinel, que es una de Europa. Y tiene como resolución de 5 kilómetros por 3 kilómetros. Gracias, Mukul. Bueno, esto está buenísimo el trabajo, pero está muy focalizado, ¿no?, en las regiones más bien más templadas y frías. Para las zonas tropicales. No, sí, sí. ¿Están haciendo algo? ¿Están Bueno, hay pocas torres que complican, pero ya tenemos, creo que hay dendrómetros en sí existen. Entonces, por ejemplo, usando satélites, aunque no tengamos torres en el mismo nivel de medición, vamos a hacer algo, sí, pero el red, eso es como más para el primer fase para mostrar cuando tengamos los torres en el mismo sitio donde tenemos dendrómetros para y si puedes ver, vamos a ver, porque aquí solo vimos en robles, pero si vemos relaciones muy parecidas, desacoplamiento en muchos tipos de bosques y que relacionan bastante bien con satélites, creo que puede ser, podemos trabajar así en el futuro, aunque no tenemos todos. Sí, bueno, Cuando, perdón. Ok, no, que no preguntan. Eh, por ahí no me quedó muy claro, o no sé si es como más parecido a, a la estacionalidad que tenemos acá. Cuando hay más temperatura, ¿se ven algunos cambios de fotosíntesis? Viste que vos decías, cuando hay mucha temperatura como que no crece tanto, Sí. pero ¿qué pasa con la fotosíntesis? ¿Sí igual haciendo largo No, tiempo? pues baja la fotosíntesis también. O sea que si hace más calor en un mundo más caliente, Sí. También ni más crece activa. tanto ni fotosíntesis. Sí, sí. Y también la sequía de la atmósfera también afecta la fotosíntesis. Sí, y fotosíntesis es importante en ese sentido que el árbol no puede crecer más del dióxido de carbono que asimiló. Pero midiendo los dos tenemos una
mejor, podemos estimar mejor realmente qué pasa, porque la mayoría del trabajo hoy en día hace como el bosque boreal ahora tiene más área de hojas y está más verde, pero eso no significa que están creciendo. Estos bosques más tiempo, porque también con más mortalidad en un año es, bueno, la madera puede, después de mortalidad de 30 años, el carbono puede regresar a la atmósfera. Claro, y por ahí en relación a lo que decía Nacho, como que al parecer el crecimiento no es el compartimento más importante del dióxido de carbono, sino por ahí todos los otros subproductos de la fotosíntesis, que como que sigue a lo largo del tiempo, entonces el crecimiento ocurre en un par de meses, pero todo el resto de meses el carbono va a otra parte que parece que fuera lo más importante de la absorción. Este carbono que queda es el exudation a los suelos y también crecimiento bajo de la tierra. Que no sabemos mucho de esa parte. En la compra, Sí, que son los mayores de... claro. Ana, Perdón, secretario, pero ya lo dijeron, pero ¿cómo? Porque en una parte como vi que comparabas el índice de sequía con el crecimiento con tanto los metrómetros, ¿era? No, con natural. Ah, con esto allí. Sí. tenemos más preguntas. Sí, sí. Estoy pensando en esto de que en las zonas más, pero en zonas con 500 milímetros de precipitación, cuando tenés permanente sequía y permanente, ¿qué esperamos? Que esté posible. Pero vamos a morir. Estamos trabajando con la Puñal 200 milímetros y si nos vamos a Telteca, la Puñal 300 y en Telteca 120. Yo pienso que aún en estos lugares muy extremos, sí, los árboles pueden fotosintetizar un poco cuando tengan hojas, pero el crecimiento pienso que ocurre en fases muy, muy cortos, o la temporada o la ventana de crecimiento son periodos muy, muy cortos. Si llueve día siguiente van a lograr crecer un poco, pero después tal vez pueden sobrevivir no creciendo a todos los otros procesos. Cuando hablas de dispersión de la sequía, ¿oral? Yo estoy calculando eso como el coeficiente de variación Claro, una expresión intra. temporal de la sequía. Intraanual. Sí, pero esto es como un gradiente de robles. Si ahora mezclamos otros tipos de bosques, no sé, no creo que va a funcionar, pero yo pienso que el desacoplamiento sí, yo pienso que es más que ocurre en muchos casos. Gracias. Buenísimo, buenísima la charla. Y el español. ¿Más preguntas? Una preguntita. En la cámara fenológica, una cuestión técnica, porque no empieza de cero. O sea, ¿qué es lo que está captando? Sí, estos son primeros sistemas se llaman muy, muy básicos, que solo sacan una foto cada 15 minutos. Una foto normal tiene 3 colores, rojo, azul y verde. Y el índice está calculado como el verde dividido por la reflectancia de verde, que va desde 0 a 55, dividido por la de los 3
rojo, azul y verde. Y es muy caras que tienen infrarrojo y con eso, si hay más hojas, tienen más reflectancia en verde y las hojas están absorbiendo la luz. Entonces, el número normal sería punto 33, pero si hay más verde, vamos a llegar más altos. Pero hablando un poco de relación, también este es otoño, porque durante el otoño las hojas tienen más colores naranjas, verdes, y eso, usando otro índice rojo se puede ver cuando las hojas están cambiando desde verde a colores más rojos. Y hay trabajos hechos con y siempre Eso en bosques. Cuando no fotosintezando, la que protege las hojas cambia un poco. Se puede ver